Borges y yo, recuerdos de un amigo futuro, se va a presentar el próximo sábado 8 de junio, 21 horas, en el Teatro Real. Esta obra tiene en escena a Andrea Bonelli y tenemos el placer y el lujo, ¿por qué no?, de tenerla del otro lado para conversar sobre esta obra. Andrea, ¿cómo te va? Un placer. ¿Cómo estás? Muchas gracias, igualmente. Andrea, contame para romper este hielo teatral, ¿de qué se trata esta obra de Borges y yo? Borges y yo, Recuerdos de un amigo futuro, es una obra que está basada en 7 cuentos breves de Jorge Luis Borges, que de alguna manera dialogan con música original de un músico alemán excelente, que se llama Peter Ludwig, y también con algunos tangos populares, que están elegidos específicamente, especialmente, porque las temáticas de esos tangos, de alguna manera, para la creadora del espectáculo, que fue Hanna Schibula, la actriz alemana, están relacionadas. Es decir, ella elige estos tangos que de alguna manera las temáticas tienen que ver con los cuentos también que ella elige. Este es un espectáculo, en realidad es una versión de lo que ella hace. Ella este espectáculo lo hizo en alemán y en francés en su momento. Cuando ella me regala esto, de alguna manera él lo hace también porque nos conocemos, tenemos una relación afectiva hace bastante tiempo, nos habíamos encontrado justo donde ella vive, en Francia, en ese momento, y bueno, y a ella se le ocurre darme este material para que yo lo haga en el idioma original. Entonces, de Borges. Entonces, que no se había hecho, ella lo había hecho en alemán y en francés. A partir de eso, también surge la posibilidad de que ella lo dirija el espectáculo, y al tiempo yo vuelvo a Francia a ensayar con ella y a trabajar sobre esta nueva versión. Esta nueva versión, ella cuando lo hizo en concierto, esta nueva versión, si bien la base es la música y los textos, tiene una connotación un poco más performática porque hay algunos videos, de hecho hay un video de ella presentando el espectáculo al principio, después hay algunas cuestiones audiovisuales y tiene un concepto un poco más teatral, más performático, con un trabajo de luz también de Ellie Sirlin muy minucioso, es decir, hay mucha recreación de climas también que van con la luz, con la escenografía. Digo, hay un trabajo más performático y más teatral de lo que ella hizo en su momento. Entonces, bueno, el espectáculo es un espectáculo que un poco es eso, ¿no? Es un poco meterse en el mundo borgiano, un poco no, es meterse en el mundo borgiano, también meterse en ese mundo de la música y del tango, pero del tango yo no me siento una cantante de tango, no soy una cantante de tango, sí me gusta mucho cantar, no solamente tango, entonces yo también me involucro con el tango desde un lugar como muy personal, ¿no? Muy como con lo que a mí me pasa con esos tangos, sobre todo porque esos tangos son tangos muy conocidos, entonces el tango para mí, cuando es un tango muy conocido, ya hay como un imaginario, ¿no? Si bien yo no lo hago, pero bueno, por momentos son hablados, por momentos son cantados, por momentos son instrumentales. Entonces, yo me preocupé mucho en entender lo que dicen esos tangos, en ver qué decían esos tangos, porque a veces lo que nos pasa con los tangos que son muy conocidos es que ya los tenemos tan escuchados que no los escuchamos. Entonces, yo me preocupé porque a mí artísticamente me sirve eso, para poder expresarme a través de eso tenía como que involucrarme bastante minuciosamente. Entonces, eso y lo mismo hice con los textos de Borges, porque para poder meterme en el mundo borgiano, que es un mundo tan enorme, ¿no? Con donde a cada cual, creo que a Borges, a cada uno nos lleva a pasear por donde a cada uno le parece que tiene que ir a pasear o por donde él quiere llevarte a pasear, ¿no? A cada uno te toca de una manera muy diferente. Es decir, Borges te interpela siempre, nunca va a ser indiferente. Pero bueno, yo creo que es muy particular lo que a cada uno o cada una de nosotras les pasa con Borges, ¿no? Y también tuve que hacer un trabajo muy de sacarme la figura de lo que significa Borges y involucrarme íntimamente con esos textos, con lo que él está contando, con ese imaginario, con esas imágenes, con todo lo que transmite, ¿no? Yo digo que Borges ahora ya es como un pariente para mí, es como ya no es solamente el célebre escritor y reconocido en el mundo entero, sino que es como un familiar, ¿no? Entonces, bueno, eso es como meterme íntimamente con un mundo
que es muy rico y bueno, y que yo estoy ahí para transmitirlo de alguna manera. Tengo dos músicas, hay dos músicas, no tengo el espectáculo, sí hay dos músicas excelentes, que son Gino Naga en el piano y Titi Chapero en el cello, y la música de Peter Luby, que es la música original del espectáculo, es una música bellísima. Así que bueno, este espectáculo se estrenó en el Teatro San Martín el año pasado, con muchísimo éxito, con localidades agotadas. Volvimos a repetir una temporada este año, febrero y marzo, y después nos fuimos al Teatro Solís de Montevideo. Venimos de hacer este fin de semana 3 funciones en el CCK y bueno, ahora nos vamos a Córdoba, probablemente después hagamos alguna otra plaza en Argentina y después nos vamos a España. Andrea, en este proceso creativo de encontrarte ahí con Jorge Luis, digo, le voy a nombrar Jorge Luis porque digo, ya que es un pariente tuyo a esta altura, como Georgie, no, Georgie. Jorge, claro, exactamente. Quería saber ahí si aprovechaste tal vez para hacer una especie de repaso general con sus cuentos, con su poesía, o te abocaste de lleno a los textos, o tal vez en estos libros de las cartas con sus amigos. ¿Cómo fue ese trabajo para tenerlo presente? Lo digo también porque sé que hay mucha gente que lo admira muchísimo y siempre agarra los libros una vez al año, una vez cada tanto los tiene ahí muy presentes. Entonces, bueno, quería saber cómo fue el trabajo en tu caso. Mira, justamente el trabajo en mi caso fue estos textos que me propone Gigula, no los conocía. Entonces, primero para empezar a conectarme nuevamente con Borges, porque es esto un poco lo que vos decís, ¿no? A mí me pasaba eso. Yo tengo un libro que es mi libro de cabecera de Borges, que es Los Conjurados. Dentro de ese libro hay una poesía que a mí me interpela absolutamente desde que la leí por primera vez, que yo le pedí justamente a Hannah si yo la podía incluir en el espectáculo, porque también era una manera de yo entrar a ese mundo desde también un lugar más personal mío, por lo menos para empezar, ¿no? Después finalmente esa poesía está hoy en el espectáculo, la suma. Pero mi manera de abordarlo fue primero yendo a mi cercanía con él, ¿no? A lo que yo tenía más cercano, que era el libro de los conjurados, el libro de Arena. Y a partir de eso, cuando ya sí empecé a meterme por un tema de memorizarlos y de aprenderlos con estos cuentos que ella me proponía, claro, ahí empecé a meterme en estos cuentos. Y estos cuentos que al principio para mí eran desconocidos o eran quizás un poco más lejanos, ahora, bueno, también son cuentos que a mí ya me despiertan un montón de sensaciones, de emociones, de pensamientos. Pero sí, tuve que, por lo menos mi manera de trabajar fue, yo quería generar esta intimidad con él, de entrada. Para poder involucrarme con ese otro material que yo no conocía, porque es un material literario. Entonces, para llevar un material literario a escena, bueno, yo tenía que ver dónde justamente me era más sensible ese material, ¿no? Y recurrí primero a lo que a mí me acercaba a Borges. Y después a raíz de eso ya empecé a acercarme al otro material y ese material ahora ya me lo apropié. Pero sí, y también leí muchas entrevistas de él, vi entrevistas, leí entrevistas. Hay un libro hermosísimo, ahora no me acuerdo cómo se llama Entrevistas a Borges, que es maravilloso, que él habla justamente de un montón también de escritores de su época, habla de Macedonio Fernández, por ejemplo, que un escritor al que él admira muchísimo y hace unas descripciones hermosísimas de Macedonio. Bueno, y realmente es un libro muy, muy rico, ¿no? En cuanto a su filosofía, ¿no? A su manera también de esta realidad y realidad de ver el mundo y esta conexión, ¿no? Que él tiene. Y más allá de lo que ya a la ironía también, ¿no? Porque es un escritor con una ironía, con un sentido del humor. Es alguien que a mí también yo me acerqué mucho también desde el humor. Tiene mucho humor Borges, ¿no? Tiene mucho sentido del humor. Es muy irónico. Entonces, bueno, realmente es enorme, ¿no? Es enorme. Pero sí, mi manera más, lo que yo elegí fue acercarme primero por donde yo me sentía ya involucrada con él. Respecto a la música, hace un momento nada más nos decías que hay tangos muy conocidos. Se me viene, mientras nos ibas compartiendo esto, se me viene inevitablemente ese disco de Borges y Piazzolla, que hay un par de temas también ahí
No sé si de ese disco tal vez se me viene, por ejemplo, Jacinto Chiclana, si está presente o no, o estaría también ahí que me cuentes, aunque sea algún, no te digo todo el listado, pero alguno de esos tangos y si vos sabés o lo hablaste ahí con la autora, por qué están esos tangos tan conocidos y cómo se van conectando. Bueno, ella justamente dice que a ella le interesó mucho esta relación o este amalgamar desde su sensación o desde su percepción, estos cuentos que ella los define como diamantes negros, ¿no? De Borges, con estos tangos populares, ¿no? Ella elige tangos populares como Uno, La Última Curda, Volver. Es decir, no todos los canto enteros, por algunos son fragmentos, otros ya te digo son por ahí más instrumental que cantado, otros sí lo canto entero, que el choclo, es decir, realmente muy populares. Pero a su vez hay un tango que no estaba y que yo también le pedí y cuando estuvimos trabajando en Francia lo incorporamos, así como incorporé la poesía a la suma, o incorporamos la poesía a la suma, un tango que sí es de Borges Piazzolla, que es Alguien le dice al tango. Y que en realidad el motivo por el cual yo pedí incorporarlo es porque habla del arroyo Maldonado en un momento. El arroyo Maldonado es el arroyo que corre por aquí, por el barrio de Palermo, que es lo que hacía que el barrio de Palermo se inundara toda la vida hasta hace un tiempo que lo entubaron y parece que no se inunda más. Pero bueno, durante toda la historia de Buenos Aires, el barrio de Palermo, el Palermo, no el de ahora, el Fashion Palermo, ¿no? El Palermo de inmigrantes, ese barrio, era un barrio que vivía inundado por el arroyo Maldonado. Entonces en el tango Borges habla del arroyo Maldonado. Y yo soy de ese barrio, yo soy del arroyo Maldonado. Entonces también yo sentí que como con el tango me pasaba un poco esto, con el tango yo, como te decía antes, sentía un poco ese hermetismo, no, para nada, no es hermetismo la palabra, sino ese no querer meterme desde algo que me resonara de otro lado, sino de involucrarme yo, ¿no? Como más personalmente con las letras y con lo que dicen los tangos. Pero también sentí que involucrar algo que a mí me llevaba a algo más personal y que además casual o no casualmente, era una letra de Borges, también a mí me podía servir. Aparte es un tango precioso. Es decir, entonces ese también fue una inclusión dentro de esta nueva versión, que son muy pocas, son apenas detalles. Es decir, es una cuestión más bien visual lo que te podría hablar de más de la nueva versión y de estas cosas que se modificaron un poco de acuerdo a lo que ella había hecho, para hacerlo, también para traerlo yo a una situación más personal mía, ¿no? Y para que también esto, porque también lo interesante que tiene el espectáculo es que algo tan nuestro como es Borges, como es el tango, es tomado por dos artistas alemanes, tanto Peter Ludwig como Hanna Schygulla. Artistas enormes aparte, ¿no? Realmente Schygulla es una artista enorme y Ludwig es un músico extraordinario. Toman esto porque les encanta, porque se sienten también porque sienten algo muy cercano, ¿no? A Schygulla le encanta Borges y evidentemente también le gusta mucho el tango y Peter Ludwig es fanático del tango. Entonces ellos toman algo nuestro, lo transforman de alguna manera o lo transmiten desde ellos, que por más que hayan respetado los textos y los tangos y todo, no dejan de ser de otra cultura. Y ahora ese espectáculo que ellos crean vuelve a través mío y a través de la gente que lo hacemos acá. Entonces tiene como que ha hecho como un recorrido, te diría, intracultural, si la palabra existe, el espectáculo. Entonces, bueno, eso también es como me gusta, ¿viste? Porque ya no es un espectáculo, bueno, de tangos o de cuentos, no, tiene toda una connotación, ¿no? De trabajo y de viaje ya, ¿no? El espectáculo, de viaje de culturas. He visto que has trabajado tanto en el teatro, textos clásicos, contemporáneos, y bueno, y ahora se te presenta esta oportunidad que nos acabas de decir, bueno, el trayecto que tiene y demás. Me gustaría que me cuentes una comparación rápida, que se te venga, digamos, cuáles son esos detalles, esas pinceladas que lo hacen diferente a esos, es obvio que hay siempre en todas las obras diferencias, pero hay algo que siempre, que lo de ahora que destaque más de todo ese trabajo, de la trayectoria que tenés teatralmente hablando. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué encontrás que tenga ahora esta obra? Mira, Tal vez en forma de desafío, en sí, lo que salga. sí. En forma de desafío se emparenta mucho con lo último que yo había hecho en teatro,
que justamente yo me había quedado como muy impregnada de ese último trabajo, el anterior a este, que fue Teoría King Kong en el Teatro Cervantes. Yo estrené Teoría King Kong de Virginie Despentes en el Teatro Cervantes, que fue un gran desafío, porque es un texto absolutamente literario, muy revolucionario, lo fue en su momento y de alguna manera lo sigue siendo ahora porque fue lo que se vivió esos días en el Cervantes a sala llena y en la sala grande y todo, y realmente con una fue como bastante conmocionante, ¿no? Lo que sucedió con ese texto, donde el gran desafío era que yo estaba sola en el escenario, en esa enorme sala, hablando a público y diciendo eso, ese texto literario. Esa fue una experiencia que a mí me marcó muchísimo actoralmente, en lo que viene siendo mi camino teatral. Porque he hecho autores contemporáneos, he hecho autores importantes, he hecho muchos clásicos, he hecho teatro San Martín, he hecho cosas. Siempre el teatro, por lo menos hoy también lo hablaba eso, yo en el teatro tengo un recorrido, te diría, más de teatro clásico y de cierto teatro hasta off, te diría por momentos, que teatro comercial. Así como en televisión o en otros aspectos sí he tenido una carrera mucho más comercial y con otro tipo ¿no? Pero en el teatro no me he dedicado al teatro en general, más, es decir, más, he hecho mucho teatro, ya te digo, mucho teatro mucho autor, mucho texto, mucho ese tipo de teatro. Pero lo de Virginie Despentes, parada sola en el teatro, en el escenario, hablando a público, fue algo que me marcó muchísimo. Justamente cuando yo me encuentro con Gigula en París a charlar y a ella el otro día se le ocurre regalarme este espectáculo, yo hablé de eso, de esa experiencia que había vivido. Yo venía de vivirla, yo justo estrené King Kong y a la semana con sala llena y a la semana la pandemia hizo que se cerraran los teatros, pero llegamos a hacerlo, llegué a hacer las funciones que tenía que hacer. Entonces, estaba muy impregnada todavía de eso. Y al otro día ella, en algo que se ve que percibe de esto que yo le cuento, sin haber visto lo que yo había hecho ni nada, se le ocurre regalarme este espectáculo, que también es un texto literario, de alguna manera, si bien nada que ver, Borges con Virginie Despentes, pero hablar a público, pero con además el agregado que a mí me fascina, porque es lo que yo además quería hacer en lo próximo que yo hiciera, que todavía no sabía bien qué iba a hacer, pero en lo próximo que yo hiciera, que tuviera ese formato, pero que además hubiera música y que además pudiera cantar, porque yo ya he cantado y a mí me gusta mucho cantar. Entonces acá un poco se junta eso, se junta esa experiencia de la que yo venía con King Kong y este deseo mío de a eso sumarle música y canto. Y el desafío es que, sí, es decir, cada vez que yo salgo al escenario, el antes de salir es un momento siempre el escenario es un momento de concentración y de exigencia muy alta, porque sabés que es un tirarte a la pileta y es un salto al vacío un poco, ¿no? Pero bueno, a veces cuando está contenido con otros actores o con un texto que sabés que si te olvidás, bueno, podés más o menos rebuscártela, pero acá no, acá yo soy muy fiel a lo que estoy diciendo, si bien los textos por ahí están un poco algunos están modificados en cuanto al tamaño, están quizás a veces más cortos, pero la letra yo la respeto, yo digo la letra de Borges, porque sería tonto modificar la letra como él escribe, como él crea esas frases, ¿no? Entonces, eso es hermosísimo, eso es muy bello, y para mí es un gran disfrute decir su palabra. Por eso yo también respeto mucho eso y trato de respetar mucho, si bien el espectáculo es más teatral, tampoco quiero ponerme yo delante de lo que estoy diciendo, ¿no? Como que a mí me interesa mucho que se escuche lo que estoy diciendo, que se escuche. Si bien el espectáculo tiene connotaciones teatrales y visuales, y yo por momentos actúo algunas cosas, pero me interesa mucho que el texto esté siempre ahí, ¿no? Su palabra. Entonces sí, es un desafío importante, sí. Estimada Andrea Bonelli, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido para hablar de esta obra que es Borges y yo, recuerdos de un amigo futuro, que aquí en la ciudad de Córdoba se va a presentar el próximo sábado 8 de junio a las 21 horas en el Teatro Real. Así que nuevamente muchísimas gracias por tu buena onda y ojalá que sea hasta la próxima. Gracias, te esperamos en el teatro, ¿eh? ¿Cómo no? Será un placer. Dale, gracias, un beso. Chau.